¿Con qué lo abro acá? Lo Con... tienes que abrir con el SQL Server. O sea, si lo abrís, si le das doble clic, te lo va a abrir directamente con el management. Ah, te lo abro automáticamente así. Exactamente. No me lo abra así. Bueno, vamos a buscar cómo lo abro. Abrir con. SSMS18, ¿no? Sí. Ese, ¿no? Ajá. Ahí lo abro. Ah, no puedo borrar, no puedo cerrar los programas que tienen que estar abiertos acá. Bueno, bueno, me abrió así. ¿Conecto? ¿Pero qué lo había cerrado el SQL Server vos? ¿El management? No lo había cerrado, pero no sé por qué me saltó así. Bueno, conecto, ¿ah? Dale. Sí, te abre una nueva sesión. Cerrá la otra que tenías ahí y ya está. Esta tenía abierta. Listo. A ver, castellano, editor, función, open. Groups. Ok, está. Opciones. A ver qué tengo acá. A ver. General Blue. ¿Te la abrió Ari o no? Sí, pero estoy viendo acá. Ah, checking. A ver. No. ¿Qué tal? ¿Lo querés poner en español? Sí, lo quería poner en España. Estaba buscándolo. Pero no te preocupes, Ari, no, esto casi ni lo usás el programa en sí, ¿me entendés? Ah, es como servidor nada más. Exactamente. Bueno, listo. Ya está. Acá lo que importa es que vos aprendas el lenguaje y no tanto a usar el programa, porque la realidad es que casi ni lo usás. Eh, ¿Te abrió la query? ¿Te abrió el script? Sí, acá está. Bien. Eso que está ahí te va a crear una base de datos y la llena de registros. Apretá F5 o ejecutar. Apreté F5. O ejecutar. Fíjate que cuando arriba tenés un botón de play que dice, un botón, no sé, que te dice ejecutar o lo que fuera. No, conectar. A mí dice conectar acá. A Acá ver. arriba, ¿ves? No, espera, porque no veo yo. Mira, ¿sabés qué vamos a hacer? Yo te voy a dar el permiso para que vos compartas tu pantalla. ¿Sí? Bueno, dame el registro. Fíjate desde el Zoom si tenés alguna posibilidad que diga conectar pantalla o compartir pantalla. Estoy viendo. No sé dónde quedó el Zoom acá. A Lo ver. tenés en el navegador abierto. No, este es el servidor. Espérame que chito. Caro, ¿te puedo cerrar los programas o no? Mácame que chito cierro los programas, ¿sí? Dale. Porque está todo abierto el programa que tiene Caro, ¿no? ¿Ves? Y no sé cuál está abierto. Ah, acá está. Este es, ¿no? Ujú. Bueno. Fíjate ahí A ver. abajo. Bueno, ahí me estoy viendo doble. Qué loco. No. Dale, Ari. Fíjate ahí en más. Si dice compartir pantalla. Dale. Ahí. Deshabilitar recepción de video, dice. Uh, Compartir pantalla. Ahí está. Dale.
Ahora compartir la que tenés abierta ahí el SQL a tu derecha. La ventana Sí, esa. Listo. dos. Sí. Sí, compartir. esa es. Listo. Ahí está. Bueno, hacé lo siguiente. Cerrá la otra ventana del SQL Server que tenés ahí. La otra. Es intimidante esta parte, no me gusta. ¿Por qué? Bueno, esta pantalla me dijiste, ¿no? Esta dejala abierta. La otra cerrala. ¿Esta la dejo abierta? Sí, cerrá la otra. ¿Qué cerró esta? Cerrá la otra que te abrió hoy. La del. Esta. Claro, esa, cerrá esa. Esa. Bueno, sí, porque tengo como 5 pantallas abiertas. Tenés abierto, claro, lo que pasa es que cuando abriste la query te abrió otra instancia del SQL Server. Y Bueno, acá tengo otra. Ah, no, esta. No sé. Bueno, acá, bueno, listo, ya acá está. ponés los Después de media monitores hora. como. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Después de media hora. Después de media hora. Eh, Vamos a subir esto. Así nos vemos bien. Lo pongo acá. No ve nada ahí, ¿no? No. bien. ¿Es algo ahí? No. Yo No. ahí veo tu cosa, la que estás compartiendo. Que te diría que la maximices. Para verme un toque mejor, ¿no? A vos te veo bien ahí. Sí, vos a mí me ves bien. El tema es que yo te digo, maximizar el SQL Server. Digo, como para entrar. Esto. Claro, ahí está. ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, ¿ya listo. estamos? Sí. Media Bueno, hora. fíjate que ahí dice Databases. Desplega eso. ¿Ves el árbol ese? Bueno, ahí. Dale. Bueno, ¿Qué más? escúchame. No tenés ninguna Sistema base de datos. databases. ¿Eh? Sistema de databases. No, System. no tenés ninguna base de datos. ¿Sí? Ajá. Tu servidor está pelado. Así que lo que vas a hacer ahora es, ¿ves ahí a donde te aparece para abrir? En la carpetita, arriba en la barra de tareas, donde dice New Query, arriba, arriba, abajo. Ahí está. Bueno, ahí también. Sí, acá está, no me permite. No, 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 ahí no. Ahí tenés fíjate esos iconos que tenés ahí, arriba. Ahí. Ahí dice Nuevo nuevo proyecto. proyecto, ahí tenés para abrir un archivo. Sí. Abro un archivo. Sí, abrí el que te pasé hoy. Carga dónde está. Lo dejé justo en el escritorio. Eh, querer- Ahí Tantas está. cosas que hay acá. Norwin S, arriba. Más arriba. Ahí. Ah, acá está. Ahí. Open. Bien. Listo, ahí está. Bueno, eso es una base de datos entera con datos. Mandale ejecutar. ¿Dónde está ejecutado? Arriba, al lado del máster. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Bueno, decime en inglés. Execute. Listo, ahí. Listo. Fíjate que, bueno, ahí dice que te tiró un error que dice database Norwin no existe. Asegúrese de que el nombre esté correcto. ¿Por qué sucede esto? Te lo explico rápido. Porque está validando si existe la base de datos antes de borrarla. Ah, lo mismo como pasa con el Python, que siempre te da ese error, un error. Pero esto seguramente en alguna parte de la, de la base de datos está, está borrando, mejor dicho, sin validar. Pero bueno, no importa. Ahora en Databases, apretá botón derecho y refresh. El árbol. Al árbol. Ah, Ahí. perdón. Ahí en Databases, arriba todo.
Sí, Apretá botón derechos y fíjate que dice refresh, la última opción. sí. Espera. No salió nada. Vamos de vuelta. Refresh. No salió nada. System Databases, ¿no te la creó? No, no me creo nada. Refresh. Espera, a ver. Está Start, No, 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 Power no, eso Shell no. No, 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 no. y Refresh. Aprieto acá y no me salió nada. Make sure. Ah, hacé lo siguiente. ¿Ves ahí arriba que dice Use Nardwin? Sos propiciado para pronunciar No, 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 use. no, no, no. Hagamos lo siguiente. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Manager, no. Espera, Perfecto. abrite una nueva ventana. ¿Viste que dice New Query? Ahí, File, tool, abajo. ahí está. Nuevo proyecto, ¿querés No, no, vos? no, 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 no. New Query. New Query, a la derecha. Ahí. Bueno, ahí está. Listo. Listo. Ingreso uno nuevo. Sí, sí, sí. Hacia ahí. Y escribí lo Listo. siguiente. Escribí lo siguiente. Create, database. Espacio, database. Sí. Fíjate que las letras. No, database todo junto. Bien. Fíjate. El SQL, como como en cualquier lenguaje de programación, tiene cláusulas o palabras reservadas. En el management lo que te hace es ponerlas en azul. ¿Sí? En azul Sí. y algunas te las ponen en rosa también. Haceme el siguiente favor. Con control y la ruedita, ampliale un poco la letra al editor. Mantener control presionado y con la ruedita. Ahí está. Listo. Ahí, ¿la ves bien? Sí, genial. O Y. más así. No, nada. Achicar, Y achicar. más de esto no llega, ¿eh? No, Bueno, no, pero achicar. No, achicar. Ahí ¿está bien está. ahí? Sí, sí, sí. Y ahora escribite, andate a la otra ventanita, a la que te abriste allá. Sí, eso estaba bien. ¿Dónde está la ventana? La La otra. tenés ahí, la otra pestaña la tenés ahí al lado de esta, Ari. Fíjate dónde está ahí. Ah, esta. Claro, Te la abre acá arriba. exactamente. Bueno, Bueno, listo. Abro copiate ese acá. nombre. Copiate ese nombre. Nordin. Norwin. Norwin, sí. Nordin. Sí, sí, sí. Ese error que te estaba tirando ahí es que no existe la base de datos Norwin. Claro, primero hay que crearla y después de crearla le mandamos todo eso ahí. Bueno, Ahora lo pego acá. sí. Esto lo que te Bueno, hace, yo ahora no te quiero explicar esta parte del SQL que es para crear bases de datos o crear tablas. Yo lo que te quiero explicar es cómo manipular los datos. ¿Viste? Bueno, apretá F5. Listo. sí. Ahora anda a base de datos o databases en el árbol. Ah, sí. Mandale refresh. Y fíjate que te creó una base de datos. ¿Ves? Ese Parece logotipo, Norwin. eso es una base de datos. Norwin. Claro, esa es la que acabamos de crear. Fíjate que esa base de datos tiene tablas, vistas, Vistas, diagramas. diagramas externos, programas, R- servicios, seguridad y este no sé qué significa esto. Eso, Esto no sé. storage es almacenamiento. Almacenamiento. No me Programa- acordaba bien. Programmability ahí van a ir archivos, no importa, eso te lo explicaré más tarde. Pero ahora si vos desplegás tablas, te vas a dar cuenta que está pelada la base de datos, no tiene nada. Te hago una pregunta. Sí, Escúchame, si yo me hago un programa, ponerle un ejemplo, qué sé yo, algo con Python. Python. Sí, Me genero, digamos, una pantalla
de introducción para, obviamente, poner un usuario y contraseña. ¿Dónde lo cargaría en este caso? O todavía tengo que hacer un montón de cosas, de pasos, antes de cargarlo. No, vos primero, para persistir los datos en una aplicación, tenés que crear una base de datos, ¿sí? Sí, por Después, eso tengo que tener entre, acá el sistema de claro, databases, ¿no? claro, vos creás una base de datos, acabamos de crear una que no tiene nada. Si vos apretás el más en tables, fíjate que no te va a mostrar nada porque directamente esta base de datos no tiene ninguna tabla. Esta, Ah, no, dentro de entera, ¿no? Nodewin. No, dentro de Nodewin. Ahí, tables. De ¿Ves? diagramas, No, dentro de database de diagramas. esa carpeta que dice tables, tablas. Es la segunda carpetita, Ari. Ah, esta. Claro, si vos apretás el más ahí, vas a ver que no tenés nada. Dentro de la misma tabla figuraría todos los datos que vos querés cargar. Claro, pero vos fíjate que no tenés nada, no tenés tablas. Porque la base de datos solamente la creaste, pero no tiene tablas. Ahora, con el otro, con el script que te pasé recién y que ejecutaste, lo que vas a hacer es ejecutarlo de nuevo. ¿Sí? Sí. Así que andate a la otra ventana y apretá F5. Donde te dice Go, F5. Sí, sí. Bueno, Ahí está. Fíjate que no tiró ningún error. Ahora posicionate con el cursor sobre Nordwind y botón derecho y refresh. Sobre Nordwind, a la izquierda. ah, perdón, Ahí. acá. Botón derecho, refresh. Eso. Bueno, ahora si desplegás en tablas, fíjate que tenés tablas. ¿Lo ves? Bueno, ahora sí ya estamos preparados para empezar a ver el lenguaje SQL. Esto no te explico qué es lo que acabamos de hacer porque no viene al caso, ¿viste? Sí, igual lo tengo que anotar porque no me acuerdo. Si lo tengo que hacer otra vez, no sé, no No, me pero acordaría. no importa. No, esto no te preocupes. Lo que te tenés que empezar a anotar es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Y ahora no tengo lugar para escribir. De todas maneras, Escribir acá. Ari, de todas Sí. maneras, esto se está grabando. ¿Sí? La media hora que hicimos en la instalación y todo lo demás, ¿no? Sí. Ahora vamos a comer unas galletitas como hacen ahí en Educación IT. Ahora vamos a tomar una galletita y el Galletita. café ese con leche. Sí. Y cuando vas a comer galletitas, van todo ahí, la galletita dulce esa. Te quedan toda la salada nada más. No, quedan toda la miga, o sea, las rotas, ¿viste? Sí. Bueno, cerrate esas dos ventanas. ¿Qué ventana? Esta Estas dos dos que. Sí, cerrate que esa. generamos. Esa. Cerrate la de la base de datos. Esa. Esta, Sí, cerrátela. o sea, esta es la que hicimos anteriormente, esta. Cerrala, sí, sí, sí. ¿Sí? Cierro esa. Sí. ¿Y esta? Y eso borralo. Cierro Seleccionalo y borralo. también. O cerralo, como quieras. Ah, me dice No. SQL. Eso es si querés guardar el archivo. Sí, No. sí, estaba diciendo ahí. Save, grabar el. Bueno, poné Espera. New Query. New Query. ¿Ves arriba? En la barra de tareas, de herramientas, Perdón, sí. New Query. Sí, perdón. Bien. Fíjate que al lado de Execute, ¿ves? Hay un combo a tu izquierda. Abajo, abajo, a la derecha, arriba, Conectar. arriba, ahí. Ah, View. No, abajo, abajo, Nuevo proyecto. ahí. Norwin, sí. Bueno, fíjate ese combo. Desplegalo. Que dice Eso Master que está ahí, Modelo. bueno, eso que está ahí son las distintas bases de datos. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que haces cuando seleccionás una?
todas las consultas que vos vayas a realizar en una base de datos, tenés que chequear de que vos las tengas seleccionadas. ¿Sí? Sí. Esa instrucción use Norwin lo que hace precisamente es seleccionar la base de datos a la cual vos, sobre la cual vos te querés posicionar para hacer las distintas cosas. ¿Sí? En este caso, el management te da la posibilidad de poder seleccionarla con ese combo. Entonces, seleccionar Norwin y ya está. Que era la que estaba seleccionada. ¿Sí? Listo. O Bueno, sea, hicimos todo esto para que me figure directamente acá, Norwin, ¿no? exactamente. Ahora bien, Todos esos pasos. el SQL se Te hago una divide. pregunta. Sí. Te hago una pregunta. ¿El Norwin vos lo pusiste porque te gusta o porque tiene una función determinada, Norwin? El No, título. Norwin es una base de datos, así como puede ser una base de datos llamada Lukisea. ¿Entendés? Es Ah, el nombre de la base de datos. no hemos puesto lo que sea. No, lo que pasa es que el script adentro decía use Norwin, entonces bueno, viste, se lo dejé, porque yo no sé si después tenía algún, se usaba ese nombre alguna vez más ahí adentro y después nos podía dar error, viste. Esta Norwin Ah, bueno. es una base de datos de Microsoft que se utiliza como ejemplo para explicar SQL. Ah, ¿Entendés? por eso te digo. Sí, sí, Después entendí. hay alguna que se llama Adventure Works, que después cuando empecemos a ver la documentación del SQL Server desde la página de Microsoft, te la menciona, ¿me entendés? Y te dice, para hacer esto vaya a la base de datos de Adventure Works y ejecute lo siguiente, ¿me entendés? Vos ahí podés tener un montón de bases de datos en un mismo servidor. Entonces vos fíjate cómo es la secuencia. Hola, ¿me escuchás? Sí, 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 sí. Fíjate cómo No, es la secuencia. me saltó error en la otra. No sé qué pasó. No, no, te saltó un cartelito de los 40 minutos, olvídate. Ah, Cerralo y ya está. está acá. Sí. Entonces, vos fíjate lo siguiente. Estamos en el servidor ARIC y en la base de Ujú. datos Norwin. ¿Sí? Vos en un mismo servidor podés tener muchísimas bases de datos. ¿Estamos? Sí. Bien. Ajá. Ahora sí, si querés empezar a tomar apuntes, que acá viene lo Sí. importante. Vos el Acá me lenguaje. despido. Sí. No, no. Abrite el blog de notas, Ari, de última. Y pero lo tengo ocupado acá la pantalla para Ah, ok. verte. Ok. Para Claro, verte ahora te mejor. importa. Un minuto, ya vengo. Dale. Ahí estoy. Bueno. Busca de una virome.
Bueno, Bien. ahí está. Listo. Entonces, el lenguaje SQL tiene dos grandes partes, básicamente, ¿no? En principio es un lenguaje estandarizado. Vos tenés Oracle, que tiene tiene un lenguaje SQL que se llama PL/SQL, en donde ¿Cómo? tenés que Oracle, viste, es la competencia del SQL Server de Microsoft, ¿no? Sí. Tienen ¿Y un la otra? lenguaje, tienen un lenguaje que se llama PL/SQL y el de Microsoft se llama Transact SQL, ¿sí? Pero hay instrucciones que que están en todos los servidores de bases de datos, ¿sí? Que es básicamente el SQL, porque está estandarizado. Pero cada motor de base de datos tiene algunas instrucciones que son particulares de la marca que los fabrica, ¿sí? Entonces, hay algunas cuestiones particulares que están en el servidor de Microsoft, del SQL Server, que no están en la de Oracle, no están en MySQL, que es otra, y hay muchas más, ¿no? Hay una que se llama DBase, que es media viejita. Después tenés otra que se llama MariaDB, por ejemplo. Son bases de datos gratuitas, ¿sí? Esta de Microsoft es privada. María, hay un programa que es para salvar disco rígido, no sé si lo conocía. ¿Cómo? Mari se llama, o Mary, Ah, es mira vos. María. Es un programa que se utiliza principalmente para salvar discos sólidos, externos, todo tipo de información. Podés rescatarlo y podés salvar, digamos, esa información y recuperar en lo que pueda el disco rígido. Se llama Bien. así. Te digo por si te pasa un día. Bueno, entonces, el SQL, Sí, sí. independientemente de qué marca sea, tiene dos partes fundamentales. Una es una parte del lenguaje que se dedica a la definición de datos, ¿sí? Y otra parte es la que se dedica a la manipulación de datos, ¿sí? Esto se le dice DDL, porque son las siglas en inglés de lenguaje de definición de datos, y DML, que son las siglas en inglés de lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? No es que son dos SQLs distintos, en realidad es el mismo lenguaje SQL, Vamos separando dos. claro, porque son instrucciones, unas instrucciones se dedican a una cosa y las otras instrucciones se dedican a otra. Pero funcionan ambas a la vez. Por ejemplo, ese script que acabamos de ejecutar recién tenía instrucciones de SQL para la definición de datos, que son para crear objetos, ya sean tablas o bases de datos, o el lenguaje de manipulación de datos que se sirve para seleccionar los datos, insertar datos, eliminar y actualizar, ¿sí? Nosotros vamos a ver la parte ahora de la parte del lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Hay 4 instrucciones básicas en SQL que son las siguientes. Select, como la shell, ¿viste? Select. Eh, Insert, update, update y delete, delete. Update, ¿no? Sí. Select, insert, update y delete. Y, Delete, delete. ah, sí. Ah, Bueno, ¿qué es lo que hacen? La select es la instrucción que sirve para traer datos de una base de datos, ¿sí?
Entonces, suponete que vos tenés una aplicación en donde le mostrás al usuario, por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre, vos buscas un producto, tenés un filtro, ese valor que vos llenás en el campo de búsqueda, la consulta se hace en la base de datos. ¿Cómo se hace la consulta? Mediante un select. ¿Sí? Sí. Eso es, en cualquier base de datos, esta instrucción es la misma. Y la que vamos a empezar a ver es esta, ¿sí? Que nos va a servir para traer datos de una base de datos. ¿Sí? El insertar datos sería en este El caso insert también, ¿no? es insertar datos, el update es actualizar datos y el delete es borrar datos. Esas son las 4 acciones que se pueden hacer sobre los datos de una tabla. No hay más. Todo lo que se hace sobre los datos de una tabla son estas cosas. Son estas 4 cosas. Seleccionarlos, insertar, actualizar o borrar. No más. Entonces, la primera que vamos a ver es la instrucción select o cláusula select, ¿no? Se ve. Bien, entonces, vos vas a ponerte a escribir ahora en tu Ya me editor. gusta escribir ya. No, pero en el SQL, en el management. Bueno, ¿qué pongo? Bien, ahí vas a escribir select. La pregunta es, ¿cómo traemos datos de una tabla? ¿Sí? ¿Qué Entonces, era hacer? Con T, con T ¿no? al final. Ah, con T. Puse Ajá. mal entonces. Fíjate que cuando Ah, la palabra no se te pone en azul porque la estás escribiendo mal. sí, como todo Porque esta tipo de es una, programa. porque esta es una palabra reservada. No, es con CT. S. CE, No, 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 no. todavía. Select. Bueno, a ver. CT. Una C y una T al final. Ah, ah, Ahí. está. Bien. Sí, todavía. Busqué yo. Necesito. Ahí está, ahí puse mal. Listo. ¿Qué más? ¿Querés que yo te comparta mi pantalla? A ver, mostrame tu pantalla acá. Dale. Así la veo. Ya que tengo también grande la pantalla. Lo que pasa es que no podemos compartir dos a la vez. Cómodo la veo, no entiendo. Claro, o sea, yo te voy a compartir la mía, pero yo no voy a poder ver la tuya ahora. Y pero por eso minimizarlo para poder verlo. Bien, ahí está. ¿Vos querés que enchufe otro monitor más? No, 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 no. ¿Vos ves mi No, pantalla ahí, no. el SQL? Pero por eso, sí. Por eso te estoy diciendo, ¿querés que te enchufe otro monitor más? Bueno, así se ve mejor. No, no, está bien, está bien. Bueno, Por lo menos hasta 4 monitores puedo enchufar. deja de pavonearte, Ari. No, en serio, si tiene para 4 entradas Bueno, ahí. fíjate lo Bueno, siguiente. Nosotros ahí eh, vamos a seleccionar datos de cualquiera de estas tablas que están acá, ¿sí? Esto que está acá, que aparece dbo.categorías, o sea, después de lo que está el punto, es el nombre de la tabla. Esto que está acá, que dice dbo, se le llama esquema, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser dbo, es dbo por defecto, pero en realidad puede ser el nombre que vos quieras, ¿sí? estoy buscando el DBO donde vos me decís eso. ¿Sí? ¿Vos Está ves en el base de SQL datos. Server ahora? ¿El management? Sí, pero ¿qué parte está? A ver. ¿Ves acá, en el explorador de objetos, que yo tengo desplegado el árbol que dice tablas? Y acá están las tablas. Sí. Bien. Acá dice dbo.categorías o Ah, categories. sí, sí, Bien. perdón. Estaba viendo cualquier cosa. dbo Bueno, es el esquema, se le llama esquema. Y categorías es el nombre de la tabla.
¿sí? Ajá. El esquema no vamos a ver para qué sirve ahora. No importa, no es importante porque ahora lo que vamos a ver es el lenguaje SQL, no el Sí. estructurado de las tablas. Que sí es importante el estructurado de las tablas porque determina cuán bien pueda estar hecha una base de datos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para traer los registros que están en la tabla categorías? Bueno, se hace de la siguiente manera. Select. Y hay un comodín, que es el asterisco, que esto es lo que significa traer todos los campos. ¿Sí? Todos los Sí. campos de la tabla o todas las columnas. Y generalmente lo que se hace, por una cuestión de comodidad de lectura, se hace un salto de línea y se pone from, que también es una palabra reservada, Hago espacio y escribo front, ¿no? espacio o te pegas un enter para que te quede abajo así como te lo estoy mostrando yo. No me figura nada. Está bien. Vos ponés from, select, asterisco, from. Aprieto, From. dijiste front, ¿no? From. F-R-O-M. Sí, from. Bien. Y ahora escribimos el nombre categorías. ¿Sí? Y fíjate, Acá en este front, obviamente espacio, aprieto enter, ¿no? Espacio. sí. Y fíjate que cuando empezás a escribir cat o escribís una C, te sale un desplegable Sí. del management y te aparece categorías. Categoría de sale de 1997. No. Pero fíjate que hay una que se llama categorías solo. ¿Ves mi pantalla? A vos te conviene ponerte tu base de datos en el otro monitor, Ari. O sea, ¿cree que los pasen de un lado al otro? Que veas las dos cosas en simultáneo. Acá lo veo bien, lo que pasa es que acá no veo nada Lo que del pasa es que lado que ¿no ves nada de lo que yo escribo? no, nada, por eso te estoy diciendo. Porque ahí, fíjate ¿No? que yo te estoy compartiendo mi pantalla. Sí, pero no tengo, está fijo, no tiene nada. ¿Cómo que no? Mirá. ¿No se No, mueve? mirá, ¿Se está te igual. congela? Pero ese es el tuyo, Ari. ¿No es el tuyo? No, ese es tuyo. El mío es este. Este es el tuyo. ¿Lo ves? ¿Se te congeló? Parece que sí. Esperá. Dice su función de compartir las pantallas está en pausa. ¿Por qué? Ahí está. A ver ahora. ¿Ves ahí? Ahora sí. Claro, estaba pausado, no Ahora sabía. sí. Perdóname. Bueno, Bueno, listo. bueno, Digo, como escribo yo estaba viendo. Ahora sí te veo. bueno, Bueno, te lo claro. agrando un toquecito más. Ahí dice Vos select. agregaste un asterisco, ¿no? Sí, asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Estos son, tráeme todos los campos de la tabla categorías, ¿no? Esto lo que te hace es traerte todos los registros de la tabla categorías. ¿Sí? Que está en inglés el nombre, ¿no? Categorías. Sí, ya está. Entonces, apretás F5, aprieto F5 o ejecutar acá arriba, pero F5 es más rápido, como quieras. Sí. Y fíjate lo que sucede. Te trae los registros de esa tabla. Ajá, me parece acá todo. ¿Ves? Son 8 registros. Tiene el campo Category ID, Category Name, Description y Picture. Ahora, con el asterisco, vos lo que haces es traer todos los campos de la tabla. ¿Sí? Suponete que querés traer solamente el campo Category Name. ¿Cómo haces? Borrás el asterisco y pones Category. Que Fíjate borrás que el asterisco y escribís, ¿no?
Claro, vas a escribir el nombre del campo. ¿Qué es lo que se suele hacer generalmente? Vos escribís select, después pones el from, el nombre de la tabla, y automáticamente el management, cuando vos ya tenés el from con el nombre de la tabla, en el momento de escribir los campos, ya te tira la ayudita de cuáles son los campos que tiene esa tabla. Fíjate en los logos que te aparecen con los nombres de los campos. Hay un logo que tiene forma de tabla, que eso significa que es una tabla, que son las ayudas que te tira el editor de SQL, ¿no? Del management. Categoría, productos, réplica, cell. Fíjate que cuando yo empiezo a escribir select, cate, fíjate esto, mira, la primera es categorías, que es el nombre de la tabla. Esto es una ayuda, Ari. No necesariamente vos tenés que utilizar la ayuda del editor de consultas. ¿Sí? Vos directamente podés poner el nombre del campo y da igual, te lo va a traer. Pero lo que te quiero mostrar es que veas los iconitos para que veas qué significa. ¿Ves que acá, Sí, acá sí. aparece Category ID y Category Name? Esto Ah, se condice con estos dos nombres de los campos. ¿Ves? Entonces yo quiero traer solamente Category Name. Listo. categoría. Con from. Sí. Select Category Name from Categories. Sí, ¿Qué es lo que está haciendo? Tráeme de la tabla categorías el campo Category Name. sí. Bien. Que sea categoría y nombres. Nombres de, o sea, este es un nombre de campo, ¿no? Que corresponde a la segunda columna de la tabla Categories. ¿Sí? Entonces le mandamos a ejecutar y solamente nos trae ese campo. Ah, explícame cómo hiciste eso. A ver. Lo último. Tenés que mandar a ejecutar. O sea, ¿viste que teníamos el asterisco? Bueno, ahora Sí. tenemos el nombre del campo. Categoría name. Sí, Claro, Category Name. sí. From Categories, que es el nombre de la tabla. Ajá, sí. Bueno, eso cuando lo ejecutes, apretes F5, lo que te Yo va a lo puedo traer, apretar ahí como está, ¿no? F5, apretá F5. No, me dio error. Lo apreté. A ver. Me saltó error. ¿Qué No, dije? No. bueno, ¿vos tenés seleccionado el texto? Sí, mira. Deseleccioná el texto. Ahora sí. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué te dio error. El editor de consultas, ¿sí? Que está acá, ¿qué es esto? Vos Sí, podés, cuando apretás, cuando no hay nada seleccionado, sí. al ejecutar, lo que te hace es ejecutar todo el texto que está acá. Pero si yo escribo, por ejemplo, otra consulta, select, category, yo qué sé, from región, que es otra tabla que te aparece ahí, ¿no? Si yo quiero ejecutar solamente esto, selecciono y aprieto ejecutar. ¿Ves? Estoy trayendo de la tabla región todos los campos. ¿Sí? Otra cuestión que no te dije es algo importante es que en SQL las instrucciones select from pueden ir en mayúscula, minúscula, es indistinto. ¿Sí?
Sí. No es sensible, como se le dice, no es case sensitive, o no es sensible a mayúsculas o minúsculas. Y me parece que los nombres de las tablas también. A ver. Sí, fíjate. Los nombres de los objetos, estén mayúscula o minúscula, te los trae igual, Sí. es indistinto. Entonces, Mismo como acá. Habías puesto con mayúscula y yo puse con minúscula. claro, exactamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo escribís un comentario en el código de una query? Guión, guión. Fíjate que te aparece en verde. Y vamos a poner traer toda la tabla. ¿Qué la puedes poner en castellano? Sí, sí, porque son comentarios. Vos los comentarios en tu código lo podés poner en el idioma que vos se te cante. ¿Por qué? Porque los comentarios no Ah, no son instrucciones, no se ejecutan. sí, sí, está bien. Son ayuda a memoria. Entonces, vamos a hacer traer toda la tabla. ¿Esto cómo lo bajo directamente? ¿Qué Le cosa? doy enter, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hago para bajar select Esto es categoría como el blog y de notas, Ari. Te posicionás con el cursor a la izquierda y apretás enter, como el Word o como cualquier, es como un editor listo. cualquiera. Está bien. ¿Eh? Bueno, vamos a poner acá. Te voy a copiar. O Claro, algo parecido. Sí. vamos a poner traer toda la tabla categories y escribimos la instrucción, ¿no? Que es esta, con el nombre del campo, con todos los campos, el asterisco, ¿no? Entonces, esta instrucción lo que hace es traer toda la tabla, todos los registros de esa tabla, ¿sí? Que estos son poco. Una cosa son 8 registros y otra cosa son 250 millones de registros. ¿Entendés? Que dicho sea de paso, en el trabajo hoy justamente estaba hablando con un compañero porque tenemos una tabla que tiene 250 millones de registros y pesa en base de datos unos 20 gigas, solamente esa tabla. ¿Entendés? Entonces, Pesado. sí, imagínate que traer todos esos registros tardaba aproximadamente 10 minutos. ¿Entendés? Oh, Solamente traer. Y esto, vos fijate que abajo tenés una barra de color cremita que te dice query ejecutada satisfactoriamente. Después a la derecha te aparece el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el tiempo en que se ejecutó la query. Fíjate que al ser tan pocos registros te aparece 000. ¿Por qué? Porque tarda milisegundos en ejecutarse, ¿me entendés? No tarda casi nada. Y la cantidad de registro que te trae, 8 rows. Row es registro, ¿sí? En inglés. Bien. Entonces, esta consulta lo que hace es traerte lo de la tabla categorías. Ahora, esta otra trae el campo category name de categories. ¿Sí? Esto es indistinto. Esto no. Lo que pasa es que esto te va a servir de ayuda a memoria. ¿Bien? Entonces, la categoría después te. de registro. Sí, sí, sí. Entonces, después te podés guardar esto, este archivo de texto, te lo guardás y te sirve para ver qué hace cada instrucción en el SQL, ¿no? Entonces, Sí. cada vez que querés traer registros de una tabla, usás la instrucción select, los nombres de los campos o el asterisco y el from, que es de dónde, ¿no? ¿De qué tabla? Sí. Bien. ¿Qué pasa si querés traer dos campos? ¿Qué pasa si te querés traer de esta tabla categorías
el campo category name y el campo category ID. Lo que se hace es separar por comas. ¿Sí? Entonces, vos cuando escribís category ID, fíjate que como acá tenemos más consultas, ¿no? O queries. Query se le llama consulta en inglés. Fíjate que para ejecutar esta query la tenés que seleccionar con el cursor y apretás ejecutar. Selecciona todo. Claro, esta, ¿no? Trae el campo category name y category ID. Ah, pero me necesito que no anoté lo de arriba. Que me dejaste. Claro, si querés te lo anoto yo y después te lo paso el archivo. No, no, también ya estoy casi. Bien. Categoría. Name, ID. ¿De qué? De category. De categoría. Claro. Categoría. Bueno, ahora selecciono Claro, ahora seleccionás la abajo consulta entera y le mandás ejecutar o F5, que es lo mismo. y pongo ejecutar. Claro. Y ahí me aparece, está separado del 1 al 8, Claro. me aparece, Category name y category ID al lado. ¿Sí? sí. Bien. Vos ¿Qué fijate que la significa tabla. qué significa la función que está acá? La primera no sé qué significa en castellano, ¿Cuál? la que está acá abajo. ¿A dónde? ¿La ves? Esa. ¿Esto? No, no, lo que dice uno, ¿viste? En el uno está en inglés. ¿Cómo se llama? Hey Bear, no sé cómo se pronuncia. ¿Dónde? Esto, ¿está donde dice categoría? Acá abajo donde está resultado y mensaje, abajo. Dice categoría name. Sí. Eso, ¿qué significa la No uno? importa, estos son registros de la tabla. Acá puede ser lo que sea. O sea, acá vos podés generar, digamos, Claro, la hace de categoría cuenta, que vos quieras. hace de cuenta que estás abriendo un Excel, ¿me entendés? Este es el nombre de la columna y estos son los registros. Ah, y acá podés modificar cada uno de los registros. Desde acá ¿O no? no. No, pero esto vos en teoría en otro lugar podés registrar cada uno, reformar cada uno de los registros que figura acá. Claro, estos son la información que se guarda en la base de datos por distintos motivos, ya sea porque la está guardando un usuario, es la información que se guarda en base de datos. No Sí, es, sí, 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 no es propio del lenguaje, no, no, olvídate. Estos son registros, es información, ¿no? sí, sí. Vos fíjate que los campos te los trae en orden como aparecen acá. ¿Sí? No es el orden que tiene en la tabla originalmente. O sea, si yo te traigo de nuevo toda la tabla, vos fíjate que Category ID es el primer campo, Category Name es el segundo, Description es el tercero y Picture es el cuarto. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Esto quiere decir entonces que vos el orden de los campos lo podés elegir vos como los querés traer. Es más, no es útil hacerlo, no es útil hacerlo, pero si querés podés traer de nuevo el mismo campo. Como una tercera opción, ¿no? Lo podés traer de nuevo si querés. Pero, ¿para qué? Es inútil. Y ¿Sí? conviene hacer otro select separado, ¿no?
No, es que no hay ninguna ocasión en la realidad en donde vayas a traer dos veces el mismo campo. ¿Entendés? A lo que Ah, voy es que lo podés hacer. Pero es un detalle nada más. Pero lo importante es que vos en el select podés escribir los campos en el orden que vos quieras, no necesariamente en el orden en el que están almacenados físicamente en la tabla. ¿Sí? sí, provecho. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Bueno. Te salió una voz interna así. ¿Sí? ¿Tan fuerte? Sí. Estoy con el micrófono acá. ¿No? Mirá. ¿Qué micrófono tenés? A ver. Me compré un condenser. ¿Cuál es? Eh, Ah, mira vos. ¿Qué es el youtuber? y hoy hay Te que sale caro, ¿eh? hoy hay que dedicarse a varias cosas. Y la verdad que sí. Che, ahí Bueno, te pregunté, perdón que te interrumpo. ¿Te sí. preguntaron lo de Plex? No ofrecí, Ari, eso. No voy a ofrecer eso. Y pero para mí, yo estoy comiendo de eso ahora. No estás comiendo de eso, Ari. Si vos ofreces, sí. Bueno, volviendo a esto. Entonces, vos Lo con la ofrecés, cláusula, ¿eh? ofrecés. Vos con la cláusula select traes información y en este caso lo estamos haciendo de la tabla categorías. ¿Eh? Sí. Bien. El from siempre implica que vos vas a traer un conjunto de registros, ¿sí? Puede ser una tabla o puede ser otra cosa. En este caso es una tabla, ¿sí? Lo mismo con el select. Vos podés seleccionar campos de una tabla o podés seleccionar objetos que sean de otras cuestiones. Pero básicamente primero lo que vamos a hacer es traer eh, campos de tablas, ¿sí? Porque si no es adelantarnos demasiado. Bien. Hay algo en SQL que también se llama alias, y es que vos a este nombre, si no te gusta, le podés poner un alias, ¿sí? ¿Qué quiere decir un alias? Quiere decir que cuando te lo traiga acá, en los resultados, los nombres de los campos te va a aparecer con el alias que vos le pongas. El alias es un apodo, ¿sí? Entonces suponete que category name es... Juana la loca. ¿Cómo? Juana la loca. Juana la loca. ¿Eh? Sí, todos juntos. Claro. Y categoría. Lo ponemos en español. Entonces fíjate que si vos haces un select de nuevo, el nombre del campo ya es distinto, al igual que categoría. Vos pusiste acá Juana la loca, pero se puede poner por separado y se ve separado o va todo junto. No sé. O sea, vos te referís esto. Sí, esto. Aparece separado, ¿no? No podés. Fíjate que te tira error. ¿Por qué? Ah, Si querés hacer esto, tenés que usar llaves. claro, Llaves. es ¿Sí? como Python. Sería llave Y ahí sí y te lo ahí trae por sí, separado. otras Igual, Ari, configuraciones. Sí. el, el SQL, este programa generalmente no se utiliza para consultar base de datos. Te sirve para desarrollar, ¿sí? Sí. El management. Si una persona tiene guardado datos en el SQL y utiliza el management, sí, lo puede hacer tranquilamente. Pero generalmente el management lo vas a utilizar para desarrollar base de datos y te sirve, y es una herramienta de desarrollo, ¿sí? Por lo que generalmente las consultas vos las visualizás en una aplicación, ya sea de escritorio
de la que se instalan en la computadora, o en una aplicación web, que es la que abrís en el navegador. ¿Sí? Esta misma aplicación te sirve para aplicaciones de celular, entonces, ¿no? Los celulares utilizan otros motores de base de datos, no utilizan estos porque estos son muy pesados. Los motores de base de datos de SQL, hay un motor de base de datos liviano que se llama SQLite. Ah, sí. Sabes Que que yo justamente hoy vi uno que se llama SQLite, y no me bueno, acuerdo, eso, XD, algo así. eso generalmente es un motor liviano que lo tengo entendido que lo utilizan los celulares. ¿Sí? Sí, no se ve bien ahí, ¿no? Y las consultas, estas consultas vos las ejecutás en el SQLite y te funcionan, ¿sí? Porque son del estándar del SQL, ¿sí? SQL significa lenguaje estructurado de consulta. Cae esta cosa. Espera cachito que se cae esto. Ahí está. Espérame cachito. Sí. Creo que se cae la tabla. Bueno, ¿Te ve bien ahí o no? Bueno, sí, yo a vos no te veo ahí. Si querés, ponétela de acá está, frente. mira. Ahora sí te veo. Sí, no, lo puse ahí para que vos veas la pantalla. ¿La ves la pantalla o no? ¿O No no? importa, no, igual veo una cosita chiquitita, no se ve nada. De última, si me querés mostrar algo de tu monitor, le pones compartir pantalla y ya está. A ¿Viste? ver, te pongo en compartir pantalla. ¿Y dónde aparece eso? No, pero ¿me lo querés mostrar ahora? ¿Me querés mostrar algo ahora? No, no, pero ponele, si yo te quiero compartir, ¿cómo hago acá para compartir? Tenés que hacer como hiciste recién, tenés que ir al navegador donde tenés abierto el Zoom. A ver. Bueno, ¿cómo hago para compartir esto? Ahí donde tenés abierto el Zoom, fíjate que hay una Sí. opción que te dice compartir pantalla. Creo que es en más. Deshabilitar recepción de video, me aparece nada más. No, mira. Después te A ver, aparece espera, Stream, espera un segundo, ¿eh? Yo ahí Pante 3. yo le tengo compartición. Bueno, mostrame ahora sí, mostrame porque ahora veo en pantalla completa tu imagen. Mostrame tu monitor, el del coso, el otro, ¿Cuál? el que estás viendo el Zoom. Espérame, ahora espera que saco. Bueno, se cayó todo. Bien. Lo hago así. ¿Qué pasó? ¿Congeló? Se te congeló la imagen. Ahí está. También la lenteja. Bueno, fíjate que hay una opción ahí. Mover el mouse. Ahí viste que dice Desencharla. más. En más. Sí, te aparece esto, mirá, ¿ves? Ahí viste que dice share screen. Share significa compartir y screen pantalla. Ahí. Es el loguito verde. Ya está. Ya lo tenés. Sí, ahí está. Bueno, ahí me estás compartiendo el SQL Server. Yo lo veo impecable. Bueno, ¿lo ves ahora? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo ves ahora? Yo lo veo bien. ¿Ves que muevo el mouse ahora? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno. A ver. No sé qué poner acá porque sea pesado. Vamos a poner esto. No, igual detener la compartición y yo te muestro la mía y vos, a no ser que me quieras mostrar algo ahora, no sé por qué lo... No, ahora no.
Ok. Entonces por acá. Sí, es el icono verde. Fíjate que es Share Screen. ¿Viste? Ahora yo te comparto la mía de nuevo. Así. Ahí te pongo de vuelta la otra. No, espera que. Ahí está, ¿no? Espera que yo te voy a compartir. Compartir. Ahí está. ¿Cuántos monitores tenés? Tengo 2. ¿Y te funciona bien la ficha? Sí. Me tuve que comprar otra, porque hasta que vos me dijiste, no, Bueno, un bueno. mes nada más. El ABL próximo te lo compro yo. Te lo pago yo. ¿Cuál? El ABL, el ABL próximo dale que te lo pago. Te hago una bueno, no te hago transferencia porque el AFIP te está Ah, ahí. tranquila, amor. Está saboreando. Bueno, ay, sí, me tengo que comprar uno, ¿viste? Porque yo necesito conectarlo y no tenía nada. O sea, el que yo te di a vos, porque ya te lo di, lo estaba usando, no lo usaba siempre, pero bueno, creo que lo Bueno, usé una sola vez. ¿No? Bueno, listo. Uy, ¿qué más estamos? Hacemos una más y ya cortamos. Son las 11 de la noche. Así 11:30. como algo. Bueno, Lo hacemos el sábado. dale. El sábado me parece. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Traete una factura y... Bien. Bueno, dale. Entonces, con estas dos cláusulas o instrucciones de SQL, el select y el from, seleccionás qué campos te querés traer de qué tabla. ¿Sí? Acá le pusimos, esto se llama alias. Y generalmente el alias va con una palabrita clave o una palabra reservada que se llama as, que hace exactamente lo mismo. Con el as, ¿Cómo se...? Sí. as, así, as. O sea, dice, selecciona category name como Juana la Loca. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo, pues vos fíjate que hace exactamente lo mismo, ¿lo ves? Esto solamente le da cierta prolijidad al código, pero es innecesario. O sea, si está o no está, es lo mismo. Pero por si Ya algún con día el lo... corchete ya es suficiente, ¿no? ¿Cómo? Ya con los corchetes es suficiente, ¿no? Los corchetes lo que te sirve es para escribir espaciado. Vos lo Pero podrías... ponele, o sea, el as en cierta forma te sirve y a veces no te sirve, es O sea, indistinto, es digamos. innecesario. Solamente le da cierta prolijidad al código y nada más. ¿Sí? Y pero si tenés que escribir mucho código, creo que no sé si vas a poner as. No, de hecho, no, al menos yo no lo uso. Quizás en otro motor de base de datos de otra marca. Te lo pide. Claro, y Ya, ahí a veces que si vos lo volcás para otro programa, te puede saltar por esa palabra un error, ¿o no? depende del motor de base de datos, pero me imagino que todos deben manejarse de la misma manera. Pero bueno, por lo menos es bueno hacerlo para que quede un Pero a lo poquito que más voy es que ordenado. si ves algún día, ves una query con esto, quiere decir que lo que viene después es un alias o un apodo al objeto que estás trayendo o seleccionando. ¿Sí? Bancame un cachito que cambio acá un poco la... Los corchetes no son obligatorios. Solamente Sí, te pero sirven acá para que te pueda traer el espacio. ¿Sí? claro, sí. En este caso. Para respetar, digamos, ese... Para que te tomen los espacios. Porque no puedes poner los espacios sin los corchetes. ¿No? Porque no te lo toman. Pero el as, con o sin el as, te trae el alias de la misma manera. ¿No? Bueno, Una pregunta, ¿los corchetes cómo son? Es control alt, ¿no? depende de Corchete. tu... Yo tengo la notebook Shift y, y aprieto las teclas. O si no, podés apretar Alt 92. No, tampoco, no me da bolilla. Sí, tenés que apretar Eh, Control Alt 92. ¿Viste como el de control la alt. arroba?
Sí, tampoco me da. Fíjate 92. Al 92 me da ¿cómo se llama? La barra invertida. 91. Sí, 91. Bien. Entonces voy a poner acá, déjame agregar algo y ya, así yo lo guardo. Vamos a poner. Y para cerrarlo, al Vas a- 91, ¿no? No. No, al 93. Fíjate que es 93 o 95. Al 91. Con Al 91 lo abrís. 93. Con 93 me Al parece que es. 93. Sí, al Bien. 93. Ahí Bien. está, vamos a poner acá. Pero bueno, eso ya son cuestiones de teclado, no del SQL. No, lo que pasa es que es teclado gringo este, por eso. Mm. Bueno, dijiste que para poder verse tengo que seleccionar todo y se vería abajo, Claro, ¿no? vos la consulta que querés ejecutar la seleccionás. Cuando tenés varias en en el mismo editor de consultas. Con F5 o ejecutar, cualquiera Claro, de es las cosas. exactamente. De hecho, O sea, todas funciones. Sí, sí, sí. cuando te posicionás sobre ejecutar te dice F5, ¿viste? Es lo más rápido F5. Y sí, Entonces apretás F5 y fíjate que te trae esos dos campos en el orden en que vos los escribís en la instrucción select. ¿Sí? el F5 te sirve solamente para este programa para ejecutar o para ver una previsualización, ¿no? El F5 te sirve para ejecutar la query, cualquiera fuera. O sea, se ejecuta. Bueno, Exactamente. ahí para saber. Exactamente. O fíjate que ahí te dice ejecutar. Ahora, vos con la selección lo que es acotar la query, ¿no? Con la selección así con el cursor. Porque si yo no tuviese nada seleccionado y aprieto ejecutar, ¿sabés qué es lo que va a pasar? Me va a ejecutar Error. todo. No, me va a ejecutar todas las queries. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. ¿Ves? Ajá. Me ejecutó la primera, me ejecutó la segunda y me ejecutó la tercera. Pero como estamos viendo este ejemplo, no tiene sentido ejecutar todas. No, 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 sí, sí, sí. De No, por hecho, lo menos. el archivo que yo te pasé, viste que se ejecutó todo. ¿Sí? Sí, que ahora no lo tengo, lo puedo abrir en otro momento. Sí, pero Por por el ejemplo, momento no este lo abras. archivo, yo quiero guardar este archivo. ¿Cómo lo hago? ¿Pongo file? O Con guardar, sea, o pones file, file. save, o fíjate que acá, ¿ves? Los iconos estos que te aparecen acá, el de save query es exactamente lo mismo. Sí, si no, el hijito acá. File claro, exactamente, o control S. ¿Querés que lo guardo esto para la próxima clase? Así seguimos con esto. Sí, 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 sí. Entonces, Ari, hacete unos ejercicios, seleccionate los campos de todas las tablas, ¿sí? Porque esto cuando vos empezás a practicar el lenguaje, pues vos fijate que son dos instrucciones básicas, ¿entendés? sí. El lenguaje de SQL cambia bastante con respecto a lo que es Python o es un lenguaje de programación cualquiera, ¿me entendés? El lenguaje de consultas de base de datos es bastante distinto. Porque, de El hecho, asunto es que tenés que acordar un montón de palabras y cosas pero que tenés que agregar, No, Ari, no te creas. ¿no? No te creas.
Y en programación se googlea demasiado. No hay nadie que se ponga a escribir y le sale todo un programa sin googlear, olvídate. ¿Entendés? Igual yo todas las cosas que hice googleando, no me queda otra, porque hay cosas que sé, otra cosa que no sé, otra que tenía errores. Cosa en esto es, vos mediante la práctica te vas ayornando, ¿no? Vos fíjate, esto que está acá es propio de la base de datos, ¿eh? No es que esto lo vas a encontrar siempre. Esto es una tabla de categorías, esta es una tabla clientes, empleados, territorios empleados, detalles de orden, ¿me entendés? Esto puede ser una empresa cualquiera y puede tener muchísimas más tablas que estas que están acá, ¿sí? El nombre de las tablas las elegís vos, eh, le pones el nombre que vos quieras. Generalmente lo que se hace como buena práctica se le ponen nombres estandarizados, ¿viste? Como para no, como para, como para mantener un patrón, ¿me entendés? En el nombre de las tablas y después buscarlo más fácil, ¿no? O sea, más allá de que el lenguaje le sea indiferente el uso de mayúsculas o minúsculas, para el desarrollador sí es útil usar mayúsculas o minúsculas, ¿me entendés? Bueno, acá voy a guardar antes que me olvide. Sí, le pones guardar. Guardo como, as, y acá voy a generar una carpeta. Dame que Sí. necesito genero una carpeta. Dame que necesito antes de guardarla. Acá me necesito genero acá una carpeta, así ya la tengo. A ver si me deja generar una carpeta acá. Fíjate que te lo va a guardar con una extensión que se llama SQL. Sí, por eso voy a agarrar mi documento. Ah, y acá tengo guardado SQL Server Studio también. Bueno, me genero acá uno nuevo. Práctica pongo. Bueno, como ejercicio, te vas a seleccionar, te vas a traer los registros, te vas a escribir una consulta por cada tabla de las que está acá. Después que Listo, ahí te hayas lo hecho guardo. esto, te lo vas a acordar de memoria. Cómo traer registros de una tabla. A ver, mostrame uno, a ver cómo es. Como esta, por ejemplo. Select Category Name from Categories. Categories es una tabla de la base de datos. ¿De qué base de datos? De Norwin, que fue la que creamos nosotros. Que es una base de O datos sea, de ejemplo. ¿Sí? ¿y Entonces, cómo lo espera? A ver cómo me deja generar. Ahora sí que no me acuerdo bien cómo era. En columna, ¿no? Era. ¿cómo? ¿Cómo era para generarme un ejemplo? Por ejemplo, Claro, vos seleccionás. Vos producto. querés- Pongo producto, por ejemplo, un ejemplo. Ves que está acá en la barra, en la parte de. Pongo producto. ¿Lo ves? Orden producto abajo. Es, ahí está. abajo, ahí. ¿Qué pasa? Quiero generar ahí un ejemplo. ¿Vos querés consultar esta tabla? Sí, Tenés que ir al editor. Yo no sé si lo tenés abierto o no, pero pones New Query y eso te va a abrir el editor en blanco. Porque vos seguramente se te cerró porque lo guardaste. no, no, no. Si una vez que lo guardás, después, obviamente, apretás el botoncito grabar de vuelta, te va reformando, digamos, lo que vos tenés. Claro, bueno, Pero acá, básicamente hace lo siguiente. sí, acá está, puse nueva hoja, Claro, producto. o en la misma que ya tenías, asterisco si No, querés. abrí una nueva y seleccioné producto, por ejemplo. Bueno, fíjate que tengas la tabla de la base de datos de Norwin seleccionada en el desplegable. Sí, está dentro de desplegable. Bueno, bien. Entonces lo que tenés que hacer es select, asterisco, from y el nombre de la tabla. Que en este caso es
products. Espérame, que cito. Pongo Sí. select, product. Select, asterisco, from. Acordate que el from siempre te sirve para saber de dónde estás trayendo la información. ¿Sí? Sí. From productos. Products, que es el nombre de la tabla. Está en inglés. Sí, pero bueno, yo te lo digo en castellano, pero bueno, es product. Una vez que ya tengo esto, le doy enter, ¿no? No, F5. F5. Sí. Le doy F5. Ya me va generando. ¿Se me generó todo esto? Yo no sé qué tiene esta tabla, pero seguramente debe tener varios registros. No, pero ¿vos viste cómo se me generó? No, porque te estoy compartiendo yo. Ah, no, a mí se me generaron un montón de cuentas acá. Ah, lo que pasa es que vos estás en la query anterior, en el archivo que No, estuvimos una escribiendo. nueva. No, una nueva, no. La anterior no, ¿no? Es otra. Y Bueno, generé una nueva. bien, ¿y qué? ¿Te trajo la tabla? Sí, me trajo. Ah, porque no seleccioné nada. No, pero te Selecciono esta parte. trajo esta tabla que está acá. Sí, sí, pero es larga la tabla. ¿Sí? Ah, es La- normal entonces. claro, Ari, vos en una base de datos podés tener las tablas que vos quieras, con la cantidad de campos que vos quieras, con los nombres que vos quieras en cada campo. Sí, sí, sí. ¿Sí? No hay nada por defecto. No es que todas las tablas tienen que ser iguales. Es más, hay tablas que tienen como, yo qué sé, 100 columnas. Que es una monstruosidad. ¿Entendés? De Y hecho, la pero que acá vas seleccionando o borrando. Te deja borrar acá o directamente por mientras que vas completando no, vos se desde acá no va. podés borrar nada y todavía no vimos cómo borrar. Sabemos que hay una instrucción que se llama delete que sirve para borrar, pero todavía no la vimos. Esto solamente es para ver los registros. ¿Sí? Esta es Sí, una entendí. tabla que tiene un campo que se llama producto ID, tiene un nombre, tiene alguien que es un proveedor, una categoría, una cantidad por unidad, una unidad, un precio por unidad, la cantidad de unidades que hay en el stock, la cantidad de ordenadas, y acá, bueno, no importa. Bueno, O sea, vos fijate que incluso si traes, que esto lo vas a hacer como ejercicio, tráete todas las tablas que están acá, en tu base de datos. ¿Sí? Entonces vas a ejecutar select, asterisco, from, el nombre de la tabla. Select, asterisco, from, el nombre de la tabla. Select, asterisco, from, el nombre de la tabla. Siempre vas a hacer lo mismo y se te va a quedar grabado que para traer registro de una tabla tienes que utilizar el select, los nombres de los campos, o si querés traer todos los campos usas el asterisco, el from, que es decir, de dónde. Viste que cuando una sí, persona en inglés dice de dónde soy, from Argentine, soy de Argentina. Bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿De dónde? De sí. productos. Por eso cuando estás haciendo el Python, utiliza mucho el from, Yo no porque sé, vas, ¿eh? yo no sé en qué contexto lo usás, pero olvídate, esto aprendelo como un lenguaje nuevo, porque no va a funcionar Ah, exactamente lo mismo, ¿sí? sí, no, porque por ejemplo el Python vos pones from es para señalar dónde va dirigido, digamos, tal producto. ¿Me entendés? Hay a veces que vos pones, eh, te generás una columna con casillero y un montón de cosas, y anteriormente, antes de generar el programa, tenés que poner from, porque está dirigido justamente a esa tabla o a ese a lo que generaste. Por eso me guío, o sea, me acuerdo de eso. Pero Claro, bueno, está bien. Hago como si no supiera. exactamente. Sí, porque por ahí te puedes confundir con el uso que se le da en Python. Hay lenguajes de programación, por ejemplo C Sharp, que utilizan una notación parecida al SQL porque es familiar, ¿viste? Resulta familiar. Pero no es SQL y no funciona de la misma manera. Eh, Está listo.
Entonces, de hecho, más adelante, cuando estés más canchero y ya sepas cómo hacerlo de memoria, que de hecho, te repito, son 2 palabras. Sí, select y from. Seleccioname esto y de dónde. Y, ¿Sí? ¿Y bueno, por qué te digo que el SQL es distinto a un lenguaje de programación común? Porque vos, en un lenguaje de programación común, generalmente la instrucción se ejecuta de abajo hacia arriba. Digo, sí. perdón, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Se va Ajá. ejecutando el programa y se va. En un lenguaje de programación común se ejecuta primero el select, después el from, pero en SQL es distinto, porque internamente el motor de base de datos lo que hace es, primero, traer todos los registros de productos. ¿Sí? Primero ejecuta el from y después ejecuta el select. Sí. Pero eso a vos te excede y no viene el caso. Pero cuando empezás a trabajar con esto y empezás a hacer consultas, te vas a dar cuenta que no es lo mismo hacer una consulta pesada que hacer una consulta liviana. ¿Por qué? Porque eso depende de cuán frustrado se vaya a sentir el usuario que está usando la aplicación, ¿entendés? Si vos estás usando, si vos estás usando una aplicación que para traer 10 registros tarda 2 minutos, No te o escuché nada que dijiste porque te agachaste y dijiste no sé qué cosa. no, que voy a enchufar la computadora porque se me estaba acabando la batería. Sí, Si- a mí se está terminando la tablet. Claro, bueno, si vos la escritura de consultas, a medida que vas haciendo, te vas a dar cuenta que vos las puedes traer los mismos resultados, pero lo puedes escribir bien o lo puedes escribir mal. ¿Sí? Te trae los registros, sí, pero tardó una banda en hacerlo. ¿Por qué? Porque pudiste haber escrito mal la consulta. Entonces ahí te es útil saber cómo funciona internamente el motor de base de datos, ¿no? Pero bueno, eso es. Bueno, cuidado con el perro porque muerde. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué más decirte? Nada más. Listo. Esto, Bueno. cada tabla de la base de datos de Norwin te la traes. ¿Sí? Una vez que genero esto, de última arreglamos el sábado y me explicás esto. Sí. O sea, no sé, me vas a dar ejercicio aparte, ¿no? Ya te los di. Ya sé, pero aparte de eso, voy a hacer algo con lo que estoy armando, lo que voy a armar. Entonces, ¿no? Y primero vamos a aprender la sintaxis del lenguaje. ¿Sí? O sea, aprender la sintaxis, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las instrucciones que existen? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? Etcétera. Esto es sintaxis. Select es sintaxis. From también. Y el editor de consultas del management te las colorea en azul para hacerte recordar de que son palabras reservadas. ¿Sí? Yo acá no puedo ponerle el nombre del campo select. Si yo pongo select, por ejemplo, me daría error. ¿Por qué? Porque select no puede ser el nombre de un campo, porque es una palabra reservada. ¿Sí? Y automáticamente el management te lo toma como una instrucción de SQL. ¿Entendés? Entonces, select es sintaxis del SQL y el from también. ¿Estamos? Después, el sábado, lo que me gustaría es empezar a ver cómo traer registros en base a condiciones, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, bueno, me gustaría traer los registros que tengan mayor a 17 unidades, que es básicamente lo que sucede cuando vos estás filtrando en Mercado Libre y buscas un producto en base a menor precio Sí. o en base a si es usado. ¿Entendés? Si es Una usado, pregunta. sí. Esto lo tenés que hacer, o sea, ¿lo podés hacer para hacer una página o es completamente diferente? Vos para hacer una página necesitas eh, la parte
o sea, se le dice front-end y back-end, ¿no? El front-end es la parte que es la que ve el usuario, que es la que interactúa el usuario. Eso involucra el HTML, las hojas de estilo, que es lo que le da la decoración, la parte visual a la página. El HTML es el contenido de la página, ¿no? Si tiene imágenes, textos, videos, etc. Todo eso va estructurado en un archivo que se llama HTML. El diseño visual de la página se hace a través de hojas de estilo. Después hay un lenguaje de programación que es muy famoso que se llama JavaScript, que se ejecuta en el navegador, que te sirve para darle más funcionalidades, para hacer de esa página una aplicación, ¿ya? ¿Me entendés? Porque vos a través del JavaScript podés hacer muchísimas cosas, ¿sí? Eso es lo que se descarga en tu navegador cada vez que vos escribís una dirección, ¿sí? Vos escribís Sí. una dirección en la barra de direcciones, esa dirección se consulta a un servidor que te trae los archivos que vos le estás consultando en esa barra de direcciones. ¿Qué se ejecuta en el servidor? Se ejecuta un programa que es parte del backend, que es lo que precisamente responde a la consulta que vos acabas de hacer. Sí. Dentro de ese programa se consulta a la base de datos, ¿sí? Ponele que vos te metés a una página, como por ejemplo Mercado Libre. Vamos a ver Mercado Libre. Vamos a hacer una especie de seguimiento de cómo funcionaría, ¿no? Yo me meto a Mercado Libre. Mercado Libre, cuando pongo acá, vos sabés que esto es una dirección IP, lo que está acá, pero por una cuestión de memoria uno utiliza el nombre, ¿no? Bueno, una vez que te metes acá, se llega al servidor donde está la aplicación de Mercado Libre y te descarga esto. Todo esto que está acá te lo descarga. ¿Vos estás haciendo algo en la pantalla o no? Yo te estoy mostrando ¿Qué se detuvo? No, no se Sí, detuvo. Yo te estoy mostrando la página de Mercado Libre. no, no veo nada acá. Ah, ¿no? Espera, No. te la voy a mostrar. Ahora veo mi pantalla, te veo vos, Ahí, no. la pantalla. Espera, ahí. ¿Lo Ahí ves? está. Mercado Libre. Bueno, Ahora sí. entonces, esto se descarga en el navegador. Esto actualmente está en mi navegador. Es un archivo HTML. Si yo le pongo inspeccionar, vas a ver que En la grilla de la derecha aparece todo, ¿no? esto que está acá es el código HTML de la página, que tiene una estructura. Esto se llama código HTML, ¿no? Todo lo que está dentro del body es lo que vos ves, ¿sí? Esto no es lo único que se descarga. Todo lo que se descarga está en source, acá. Y acá hay más archivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿vos qué es lo que estás haciendo acá? Suponete que vos querés buscar libros computación. Automáticamente, después de escribir libros computación y darle buscar, lo que hace la aplicación es mandar esa consulta al servidor. En el servidor eso se procesa, dependiendo cómo esté hecha la página de Mercado Libre. Y finalmente eso impacta en la base de datos, en donde hay una consulta que tiene una variable que va a ser el nombre, va a ser un producto, y se va a consultar sobre la tabla productos, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, vos vas a tener una consulta escrita que se va a llamar seleccioname los campos de esta tabla con esta condición. Todos los productos que se llamen o que sean de este estilo. Libros. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, esa base de datos tiene una estructura que me imagino que debe ser gigantesca, en donde, por ejemplo, acá tenemos productos, ¿no?
Yo acá con productos no es, mira, suponete que esto es una tabla del Mercado Libre. Yo le digo product name. Imagínate que yo pongo tofu acá en Mercado Libre, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el sábado es condiciones en las búsquedas de las tablas, ¿sí? Porque en un momento vos decís, bueno, yo traigo los registros de la tabla tal, bueno, muy bien. Pero generalmente cuando uno consulta sobre base de datos quiere saber cosas específicas de esas tablas, no traer todo. Uno generalmente quiere traer, a ver, tráeme los empleados que tienen un sueldo mayor a 25.000 pesos. ¿Entendés? Tráeme los productos que tienen stock cero. Por ejemplo, este, ¿no es? ¿Vos ves acá el SQL o estás en Mercado Libre? Me parece Mercado Libre. Ah, perdón. Eh, ¿Cómo hace la doble pantalla de acá? ¿Cómo? Sale solo. ¿Cómo hace la doble pantalla con este? Para que vos te veas chiquito y se ve, digamos, la otra pantalla. No, bueno, para que vos te veas chiquito, le tenés que mover en. Ah, lo que pasa es que yo lo estoy usando la aplicación, ¿eh? Ah, la aplicación está en web, no te deja hacerlo, ¿no? Y me imagino que no. Ah, acá hay El- video. Acá hay Porque necesitas. video. Sí, lo que pasa es que cuando tenés webcam. Ah, y acá. Ahí sí. Sí. Ahí me, Ah, ahí me detuviste el video. Entonces, bueno. Ahí está. ahí te comparto de nuevo el SQL. ¿No es? Entonces vos, el sábado cuando empecemos se va a poner un poco más divertido, porque vamos a empezar a ver cómo traer registros bajo condiciones. ¿Sí? Suponete que yo te digo, Ari, tráeme todos los productos que no de los cuales no tenemos stock. ¿Por qué? Porque vos tenés un sistema que, pues yo qué sé, con un lector, ¿viste? Esos que utilizan con código de barra, que Sí, cada la vez que, pistolita esa. claro, que cada vez que lees una caja, te descuenta una unidad en base de datos. ¿Entendés? Y entonces llega un momento en donde esto llega a cero y vos decís, a ver, de cuáles son los productos que nos faltan. ¿Entendés? Entonces vos traes una consulta en donde te trae en base a esta estructura de esta tabla, ¿no? Depende de cómo esté estructurada la base de datos, pero en base a esta estructura de esta tabla, yo digo, bueno, eh, todos estos productos que tienen unidad de stock en cero son de los que no tenemos. ¿Sí? Sí, Queso Cabrales. También podemos ver, a ver, tráeme todos los quesos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, en base a esta estructura particular de esta tabla, lo que podemos hacer es eh, todos los productos que tengan la palabra queso. ¿Me entendés? Entonces, eso también, no creo que lo empecemos a ver el próximo sábado, pero es parte de la condición. ¿Entendés? Son condiciones. Se agrega una palabrita más a este select y from que sirve para condicionar la búsqueda. Tráeme todos los productos que salgan mayor a 1.000 pesos. Que de hecho en Mercado Libre eso funciona. Vos fijate que podés en los filtros. Vos, sí, vos fijate que en una aplicación los filtros básicamente lo que hacen es modificar los parámetros de la consulta. La consulta sí. de fondo es la misma, pero lo único que varían son tus entradas, ¿no? O sea, si vos decís, tráeme todos los productos cuyo precio sea de 1.000 a 1.500. En realidad la estructura de la consulta va a ser la misma, solamente que lo único que te va a cambiar son los valores de los precios. ¿Me entendés? Sí, sí. Por eso vos o el usuario final no tiene este programa. Este programa solamente te sirve a vos para desarrollar las consultas y además para probarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos acá simulás qué es lo que querría hacer el usuario. ¿Sí? Entonces, bueno, el sábado tenete listo todas
todas las tablas, tráete los, eh, tráete los registros de todas las tablas. ¿Sí? Listo, che. Se me está por terminar la batería. Dale. Así que bueno, Ahora te paso el video de esto si tenés alguna duda. Y bueno, mandala. sí, ¿Cómo no lo sé si. mandás? ¿Por el correo? Y yo lo subo a YouTube y te lo paso. Obviamente va a ¿Lo estar en subís privado. por YouTube? ¿Eh? Pero pasámelo por coso. No, por el peso, no sé cuánto va a pesar este. Y hace 2 horas que estamos. No, igual no te creas que son tan pesados. Poner que esto pese 150 megas. Ah, no tengo espacio. No, pero yo lo subo a YouTube de forma no listada y entonces no lo puede ver cualquiera. ¿Sí? Bueno, entonces mandame el link, así lo veo. Sí. Así que bueno, Ari, practica esto, es sencillo. Son 2 palabras nada más las que te tienes que acordar. ¿Sí? Sí, 2 palabras no es nada. Pero bueno, obviamente lo tengo que hacer. Bueno, lo Después, hago y después. sí, después, claro, y aparte quedó grabado el video, así que listo. Bueno, Ari, nos vemos, che. Chao, che, saludos. Chao, Ari. Nos vemos. Chao, chao.